ResMed y Aerosol Medical Systems brindan a los médicos otorrinolaringólogos una oportunidad de implementar en sus consultorios un nuevo esquema de negocio, que al mismo tiempo permite una atención integral y soluciones de calidad a los trastornos respiratorios del sueño. Los trastornos respiratorios del sueño, en sus diversas vertientes, son hoy en día bien conocidos desde el punto de vista epidemiológico, patogénico, fisiopatológico y clínico. Las técnicas de diagnóstico y, sobre todo, la posibilidad de aplicarlas durante el sueño han experimentado grandes avances en muy poco tiempo. En 1981, el Dr. Colin Sullivan creó el equipo de presión positiva continua en la vía aérea CPAP, equipo que supuso un hito histórico y que ha revolucionado con tecnología de vanguardia el tratamiento a los trastornos respiratorios del sueño, especialmente el de la apnea obstructiva. El CPAP es hoy una realidad y mejora la calidad de vida de miles de pacientes. ResMed impulsó la comercialización de este novedoso producto con el apoyo del Dr. Sullivan como consejero presidente. Actualmente es líder en el mercado de CPAPs y en el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida a través de su mejor distribuidor en México, Aerosol Medical Systems. Ofrece la plataforma idónea para el abordaje de los pacientes candidatos a padecer el apnea del sueño, además de la comercialización de equipos para tratar este padecimiento. Aerosol Medical Systems es una empresa certificada por ResMed, con disponibilidad en 3 centros de distribución, lo que respalda su calidad y capacidad de respuesta. Siendo México ahora primer lugar en padecimientos de obesidad, es necesario estar preparados con el equipo y la metodología para el diagnóstico necesarios para abordar integral y correctamente a los pacientes. Métodos, diagnósticos y sistemas terapéuticos han sido los 2 pilares sobre los que se han asentado los avances clínicos y científicos en las últimas 2 décadas, situación que marca la tendencia para iniciar un laboratorio de TRS en el consultorio del otorrinolaringólogo. El tratamiento de la apnea del sueño ayuda a las personas a sentirse mejor. Sin embargo, a pesar de la alta frecuencia y la seriedad de la afección, según el Dr. Young del Centro de Epidemiología y Apnea Obstructiva del Sueño, casi el 80% de las personas que la padecen siguen sin ser diagnosticadas ni tratadas. El abordaje de los pacientes en el consultorio por parte del médico otorrinolaringólogo representa dar el primer paso. Se les debe informar a los pacientes que ya se cuenta con un laboratorio para estudiar los trastornos respiratorios del sueño más comunes por medio de trípticos informativos, folletos y cuestionarios de Epworth para evaluaciones rápidas. Actualmente, el abordaje de los trastornos respiratorios del sueño se basa en la exploración del paciente de su vía respiratoria superior completa y de los estudios que nos pueden ayudar para encontrar el diagnóstico adecuado de este paciente. Hay que recordar que los trastornos respiratorios del sueño son 3: el ronquido simple, el síndrome de apnea obstructiva del sueño y el síndrome de resistencia de vías aéreas superiores. Cuando llega el paciente al consultorio, lo ideal es que el paciente haya llenado un cuestionario que en el consultorio lo tiene nuestra asistente o nuestra recepcionista. El paciente llena este cuestionario, en el cual consta de una escala de Epworth de somnolencia, 15 preguntas dirigidas a trastornos respiratorios del sueño y preguntas de higiene del sueño, de calidad de sueño y de enfermedades que pueden estar afectando la calidad de vida del paciente. Cuando el paciente entra al consultorio, revisamos el cuestionario, checamos sus elementos, sus factores, y procedemos a explorar el paciente su vía respiratoria superior. Lo que tenemos que ver es la escala de Mallampati, la posición de lengua de Friedman y el tamaño de las amígdalas y paladar. Se explora el paciente recordando que es sin abatelenguas. Después se le hace una rinoscopía anterior armada. Puede ser con una simple lámpara frontal o puede ser con una zoendoscopia. Ya que se hace la rinoscopía anterior, se hace una laringoscopía o una nasofaringoscopía. Se le hace la endoscopía de vía respiratoria superior y se encuentra y se valora
toda la estructura nasal y rinofaringea. Y en este caso se pueden hacer varias pruebas, como la ya conocida prueba de Müller, pero que también se puede hacer imitación de ronquido, presión positiva, Valsalva, movimientos de paredes faríngeas laterales, posición del paladar en reposo y en imitación de ronquido, y todo esto puede ser en decúbito o en posición sentado. Ya cuando revisamos esto, al paciente se le mide el cuello en centímetros o en pulgadas, y todo eso se pone en el expediente del paciente. Si el paciente viene por un trastorno respiratorio del sueño y su motivo de consulta es el ronquido, lo ideal es que este paciente sea estudiado con un estudio de sueño que valora la calidad de sueño y la cantidad de posibles apneas o ausencia de respiración que tenga este paciente. Cuando el paciente ya tiene todos estos datos, se le procede a hacer algo muy importante, que es la clasificación y estadificación del paciente. Cuando clasificamos al paciente y lo estadificamos, es cuando vemos qué diagnóstico tiene y qué tratamiento es el adecuado para su problema. En este caso, la clave es individualizar el tratamiento. Un tratamiento individualizado es el que nos va a ayudar a darle la respuesta y la solución a su problema a los pacientes con trastornos respiratorios del sueño. En este punto se le informa al paciente si es candidato a estudio de sueño para evaluar la cantidad de apneas e hipoapneas que pudiera presentar en una noche de sueño. Identificar correctamente la apnea del sueño y ayudar a los pacientes a continuar un tratamiento de presión positiva y continua en vías respiratorias es crucial para que puedan mejorar su calidad de vida y no caigan en las situaciones graves y de alto riesgo asociadas a este padecimiento. Solo ResMed tiene en el mercado el Apnea Link Plus, un equipo simplificado para el diagnóstico individualizado de los trastornos respiratorios del sueño que permite obtener fácilmente información confiable y precisa para emitir un diagnóstico, asimismo, realizar las pruebas a los pacientes candidatos en la comodidad de su casa. Dentro de los estudios de sueño que se cuentan está la polisonografía, la cual en su mayoría se tiene que hacer en un laboratorio de sueño, y los estudios portátiles de sueño, que se pueden hacer en la casa del paciente. Todavía hasta hace unos años, la gran mayoría de los estudios se tenían que hacer en laboratorios de sueño. Y eso traía algunos problemas, como son los costos, el tiempo y el síndrome de la primera noche, que es cuando el paciente se siente incómodo la primera noche que duerme en un lugar fuera de su casa. Con los estudios de sueño que actualmente se cuentan, tenemos los estudios portátiles, como son el Apnea Link Plus. El Apnea Link Plus es un estudio que ya es conocido como el Apnea Link, pero con algunos otros parámetros. ¿Qué es lo que nos da? Nos da la aparición de apneas, cuántas apneas tiene el paciente, hipoapneas, y también nos da apneas centrales y respiración de Cheyne-Stokes. Aparte, límites de flujo respiratorios, con o sin ronquido, saturación, frecuencia cardíaca, y va gracias a una banda que se pasa por el tórax, nos puede ayudar a sacar los movimientos cardiotorácicos junto con la apnea central. Esto es de mucha ayuda para nosotros, porque cuando nosotros abordamos a los trastornos respiratorios del sueño, nosotros tenemos que ver exactamente qué tipo de problema tiene el paciente. Si nosotros estamos sospechando un trastorno respiratorio del sueño, nos tenemos que enfocar a dos diagnósticos: el síndrome de apnea obstructiva del sueño y el síndrome de resistencia de vías aéreas superiores. Cabe eso remarcar que no estamos viendo un trastorno del sueño, como son el sonambulismo, el insomnio o la apnea central. No estamos viendo trastornos respiratorios del sueño. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente sospechoso, después de nuestro abordaje, de nuestro cuestionario, de tener un problema de este tipo, es ideal tener un estudio cómodo que se pueda hacer en la casa del paciente, que minimice los gastos y que sea aceptado por el mismo paciente, haciendo que sea más fidedigno. El Apnea Link Plus lo veo como una muy buena opción para tenerlo como una herramienta más en el consultorio del otorrinolaringólogo que está enfocado en revisar los trastornos respiratorios del sueño. El diagnóstico con Apnea Link Plus es práctico, de bajo costo, amigable con el paciente, confiable y fácil de usar.
el programa muestra los resultados completos del análisis en un informe que permite diagnosticar apnea central, mixta, obstructiva y respiración tipo Cheyne-Stokes. Tener acceso a las tecnologías de punta produce bienestar a los pacientes y sinergias de servicio integral en el consultorio médico. La presión positiva en las vías respiratorias por vía nasal es un tratamiento muy efectivo y ampliamente aceptado para la apnea del sueño, padecimiento que no tiene cura en la actualidad y que se presenta en millones de pacientes en todo el mundo. El CPAP suministra aire a presión a través de una pequeña mascarilla o de un sistema de almohadillas nasales, haciendo que la presión funcione como un entablillado de aire, manteniendo las vías superiores abiertas e impidiendo que la apnea se presente. El CPAP, o el tratamiento de presión positiva nocturna, es el gold estándar para el tratamiento de los pacientes con trastornos respiratorios del sueño. Eso no nos cabe duda. Es uno de los tratamientos mejores y más aceptados por el paciente para su problema de trastorno respiratorio del sueño. Hay que recordar que los trastornos respiratorios del sueño están diagnosticados desde hace más de 30 años. Y en 1981, un doctor, el doctor Colin Sullivan de Australia, desarrolló el primer CPAP. Estamos hablando de que estamos ante una tecnología nueva, de avances, y que cada año están sacando diferentes variantes en estos modelos. Los CPAPs de antes hacían mucho ruido, eran muy grandes y eran un poco molestos. El circuito cerrado del cual consta el CPAP, que es CPAP, un aparato, un compresor, un tubo flexible y unas mascarillas de diferentes modelos, desde unas muy pequeñas que se acomodan en las salas nasales hasta unas orofaciales completas que ayudan a hacer un circuito cerrado y que la presión positiva funcione para que este paciente respire de una manera natural y adecuada para su respiración y oxigenación nocturna. El CPAP es el tratamiento ideal para los pacientes con trastornos respiratorios del sueño. El tratamiento CPAP no requiere la utilización de fármacos ni intervenciones quirúrgicas, y los pacientes usuarios experimentan rápidamente sus beneficios. Entre las dudas más frecuentes que los pacientes nos dicen y nos preguntan a los doctores es: doctor, ¿esa mascarilla me la voy a poner para toda la vida? Al paciente le tenemos que remarcar que él tiene un síndrome, un problema de múltiples factores. Y como es multifactorial, tenemos que ver cuáles son los factores principales que afectan a este paciente. Si en este caso es un paciente con obesidad mórbida, tenemos que decirle que tenemos que hacer todo lo posible para disminuir de peso. Ya está respirando, ya está durmiendo, ahora lo que sigue es disminuir de peso. Interconsulta con una nutrióloga, con un especialista en nutrición, interconsulta con un especialista en medicina bariátrica, en cirugía bariátrica, en pacientes con obesidad mórbida, es muy importante. Si el paciente tiene un problema de obstrucción respiratoria severa, en este caso una obstrucción funcional nasal, al paciente se le tiene que decir que tarde o temprano se le tiene que arreglar su problema nasal. O sea, el paciente tiene el CPAP, pero también se le tiene que hacer otras cosas para que este paciente mejore su calidad de vida. En pocas palabras, no se debe de perder al paciente. Este paciente tiene que seguir yendo al consultorio por lo menos cada 6 meses. ¿En qué nos ayuda el CPAP para este tipo de problemas? Algunos CPAPs, sobre todo los automáticos, tienen tarjetas de lectura, una ranura en la cual se le puede poner un REScan, que es una tarjeta de lectura, se le puede prestar al paciente durante 3 o 4 días y después se le pide que nos lo regrese al consultorio. Nosotros lo usamos, lo pasamos a nuestro equipo de cómputo y vemos si este paciente está tolerando y está teniendo la misma presión que necesitaba hace 6 meses o hace un año. Si un paciente que pesaba 140 kilos ahora pesa 90 kilos, este paciente va a requerir menor presión. Por eso es tan importante la recalibración del aparato, en este caso el CPAP. Otra de las dudas frecuentes es: doctor, yo no voy a poder dormir con esa mascarilla.
aquí yo les puedo sugerir dos cosas. Si la duda no la hacen antes de probarse el CPAP, díganle que es mejor que se lo prueben. Porque la gran mayoría de las veces, al dormir bien, realmente esa duda queda resuelta porque están viendo que están durmiendo. Aunque ellos no lo crean, ellos duermen con la mascarilla. Si esa duda se la hacen ya usando la mascarilla y tienen muy poca tolerancia a la mascarilla, en este caso algunas oronasales, es importante ver otras opciones de mascarillas para ver si el paciente puede tolerarlas y tener un mejor apego y mejor aceptación a este estudio, a este tratamiento. Otra de las dudas frecuentes es, doctor, ¿me opero y me quita el CPAP? ¿O me da el CPAP y no me opera? No, el tratamiento no es así, el tratamiento es combinado. El tratamiento ideal es el CPAP, eso hay que recordarlo. Algunas veces las cirugías nos van a ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente y la adaptabilidad y tolerabilidad del mismo paciente al tratamiento. Algunos pacientes con niveles bajos o niveles benignos de síndrome de apnea obstructiva del sueño o síndrome de resistencia a vías aéreas superiores, sí es posible hacerles procedimientos quirúrgicos para mejorar su calidad de sueño y su respiración. Pero si estamos hablando de un paciente con grados moderados a severos de trastorno respiratorio del sueño, hay que recordar que el CPAP es el tratamiento ideal. Algunas veces los pacientes requieren doble tratamiento, cirugía y CPAP, pero en ninguna manera la cirugía va a quitar la opción del CPAP cuando el paciente lo requiere. Otra de las dudas es, doctor, ¿tengo que dormir con él toda la noche? Bueno, aquí la respuesta es que si este paciente lo usa durante 4 o 5 horas en esa noche, es más que suficiente. Si el paciente duerme 8 horas o duerme 7 horas y él usó el CPAP durante 4 horas efectivas, con eso es más que suficiente para que el paciente tenga un buen tratamiento. Dígale al paciente que él es el que va a ver cuando el tratamiento está siendo útil. La pregunta de rigor, la pregunta más importante es ¿cómo se sintió al usar el CPAP? Y eso muchas veces es una pregunta muy subjetiva. La gran mayoría de los pacientes nos indican que nunca habían dormido tan bien desde que eran jóvenes o desde que eran niños. Por eso es tan importante empujar a los pacientes cuando requieren el CPAP en usarlo. Y nosotros, como otorrinolaringólogos, tenemos nuestra obligación de que si esa respiración, si esas vías respiratorias superiores no están funcionando, ponerlas de la manera más óptima para que funcionen y este CPAP funcione. El manejo del tratamiento CPAP en el consultorio beneficia al paciente en forma oportuna y permite al otorrinolaringólogo brindar seguimiento al padecimiento de la apnea del sueño a través de la información que procesa el CPAP, además del mantenimiento al equipo y la realización de consultas de revisión periódicas. Un escenario de servicio integral al paciente y una sinergia de actualización a las metodologías y terapias de vanguardia para los trastornos respiratorios del sueño. Tal vez miles de pacientes puedan deberle la vida al diagnóstico individualizado y eficaz de su otorrinolaringólogo y al uso del CPAP.